SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Rusia en suspensión de pagos. Rusia quiebra, deja de pagar por primera vez desde 1918. Rusia no había impagado su deuda internacional desde 1918, desde tiempos de Lenin. Cuando Lenin hablaba en Petrogrado y cuando decía que no iba a pagar las deudas del régimen del zar. Ahora Rusia repite esa secuencia. Esta madrugada ha vencido el periodo de gracia sobre los $100 millones que tenía que pagar. Los tenía que haber pagado el pasado 27 de mayo. Se le dio un periodo de gracia. Ahora ese periodo ha vencido y los acreedores, los bonistas de Taiwán, no han cobrado. Así que se activa ya lo que se denomina como evento de bancarrota. Esa declaración no es oficial. La declaración oficial suelen fijarla las agencias de calificación, pero esas agencias de calificación dejaron de calificar a Rusia hace ya algunos meses, después de la invasión del 24 de febrero. Así que no se va a producir en términos oficiales, pero sí es una quiebra en términos reales. Y sobre todo es una quiebra en términos simbólicos, porque refleja la situación interna del país. Vive la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, tiene una tasa de inflación que supera el 20% y Rusia no dejaba de pagar su deuda internacional desde los discursos de Lenin en 1918. El adjetivo histórico es indudable. La cuestión no es si esto es histórico, la cuestión es si esto es importante. Porque Rusia puede pagar, y eso es lo que hoy ha asegurado el régimen de Putin, que esta no es una quiebra real. Rusia tiene dinero, tiene importantísimos ingresos del gas y del petróleo, Rusia tiene medios de pago, lo que no tiene es posibilidad y canal oficial de hacerlo, porque las sanciones se lo impiden. Así que Rusia dice hoy, esto es una quiebra artificial. Su ministro dice que esto es un default impuesto artificial, porque Rusia tiene fondos, así que cualquier impago sería simplemente una represalia política, dice. Esto ahora mismo es lo que argumenta el Kremlin. Lo cierto es que Moscú, Javier Cuesta, la situación allí es de quiebra, de impago, y el régimen dice, en cualquier caso, la economía está más o menos saneada. Rusia ha incurrido en su primera suspensión de pagos internacional en más de un siglo. El país no ha logrado abonar unos eurobonos tras concluir sus 30 días de gracia, y Moscú registra así su primer impago a acreedores extranjeros desde 1918, cuando los bolcheviques se negaron a reconocer las deudas del zar. En realidad, los mercados financieros ya estaban cerrados para Rusia desde marzo, cuando comenzaron a llegar las sanciones, y no ha habido una declaración de default oficial porque ni siquiera las agencias de calificación de riesgo trabajan ya con el país ni con sus empresas. Este aislamiento pasa factura poco a poco. La supuesta fortaleza del rublo no es más que el efecto del desplome de las importaciones y las restricciones, y los mercados ya no aceptan la divisa rusa. El Kremlin aprobó por decreto el pago de las deudas depositando rublos en una entidad financiera que está bajo sanciones. Si no recogen el dinero, no es nuestro problema, ha asegurado hoy el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Así que ahora mismo tenemos una cuestión, y la cuestión es qué impacto tiene todo este movimiento de quiebra, toda esta suspensión de pagos, porque se mueve efectivamente entre la frontera de lo artificial y lo real. Con esta situación de quiebra, Rusia ya no puede pedir dinero prestado. Pero tampoco podía pedirlo antes. De hecho, no puede pedirlo desde el 24 de febrero, desde el momento de la invasión, cuando el Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, advertían a Rusia que se les daba literalmente por quebrados simplemente con la imposición de sanciones. No longer we think of Russian default as improbable. Y se decía, de hecho, que esto ya no era improbable, sino que pasaría. Así que ahora mismo, no poder pedir dinero prestado, el primer efecto de una quiebra, es algo que ya había ocurrido sin la quiebra. El segundo efecto suele ser el encarecimiento de la deuda pública.
Pero también esto había ocurrido ya desde el 24 de febrero, desde la invasión. Las agencias de calificación habían dejado de seguir a Rusia. Moody's justificaba entonces, es Cristian de Guzmán, over the weekend, we downgraded further. Now, this is probably the third or fourth rating action taken since the conflict began. Que se había recortado la calificación rusa en 3-4 ocasiones en las primeras 3 semanas de conflicto y que desde entonces, esta situación sin precedentes obligaba literalmente a dejar de seguir a una economía que no podía ser calificada por el apagón estadístico interno. Así que ese segundo efecto, el de que se encarezca la deuda, probablemente esté ocurriendo a raíz de la quiebra, pero ya ocurría antes de la quiebra también. Y la cuestión ahora es si esto puede tener un efecto práctico en las empresas privadas, porque la quiebra del Estado suele arrastrar la deuda de todo el país, de todos los agentes del país, y ahí sí tenemos un problema, porque las empresas rusas tienen una deuda que cuadruplica a la del Estado ruso, así que ahora mismo, si hay un efecto dominó, ese efecto dominó puede ser el efecto privado. Esta es la declaración de quiebra, estas son las consecuencias reales u oficiales y a partir de aquí el futuro, porque el futuro augura que esto va a ir a peor. Hoy el G7 promete nuevas sanciones contra Rusia. Hoy las ha pedido el propio Zelensky diciendo el G7 tiene potencia para pagar a Rusia. Se puede parar a esa economía, decía. Y eso es lo que está planteando el G7, nuevas sanciones, bloqueo del oro, bloqueo de otras medidas, incluso se habla de poner un tope, un límite de precio que se pague al petróleo o al gas. Carmen Viñas, el G7 maneja esas sanciones ahora sobre la mesa, ¿qué tal? Los países del G7 han acordado nuevas medidas punitivas contra Rusia que se dirigen a la producción militar y las cadenas de suministro, según anuncio de la Casa Blanca en Baviera. El objetivo de las sanciones es restringir aún más el acceso del Kremlin a importantes materiales, servicios y tecnologías, de modo que su capacidad para sustituir el equipo militar perdido en la guerra sea muy limitada. El acuerdo también contempla que se impongan aranceles punitivos a más de 570 grupos de productos rusos con un volumen de unos 2.300 millones de dólares. Los ingresos obtenidos serían utilizados para apoyar a Ucrania, de modo que Rusia pague los costes de su guerra, según precisan desde la administración norteamericana. El G7 también se compromete a ayudar a Ucrania a cubrir sus déficits presupuestarios y ofrecen ayuda humanitaria, militar y diplomática. En cuanto a la propuesta de Estados Unidos de imponer un tope de precios al petróleo ruso, el G7 se muestra favorable, pero la Unión Europea sigue siendo escéptica. Enrique Ayala, Fundación Alternativas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es importante esto? ¿Cambia algo esta situación de default, de quiebra? En lo que respecta a Rusia, internamente muy poco. Como habéis dicho, ya no podía acudir a la financiación en los mercados internacionales antes de este episodio y esa podría haber sido la consecuencia más importante del default y por tanto pues en fin la situación interna de Rusia va a cambiar poco a raíz de este asunto. ¿Es técnicamente una quiebra? Lo digo porque ya hemos oído al Kremlin diciendo, oiga, yo tengo dinero, simplemente no me dejan pagar. Técnicamente esto es un default de verdad, ¿esto es una quiebra cierta? Es una quiebra un tanto rara, ¿no? Un poco especial, ¿no? Pero técnicamente lo es, puesto que no ha sido capaz de pagar el servicio de la deuda que se cumplía el domingo por la noche después de los 30 días de gracia. Es decir, los bonistas no han recibido el dinero correspondiente a su cupón y, por tanto, pues técnicamente es una quiebra, pero es una quiebra artificial en el sentido de que Rusia tiene los medios de pago suficientes. Lo que pasa es que no puede pagar porque las sanciones lo impiden, ¿no? De hecho, Rusia depositó el dinero necesario para pagar los cupones en tiempo oportuno en una institución que se llama Euroclear, que está en Bélgica y que siempre ha tenido relaciones con el Depósito Nacional de Pagos rusos, pero de ahí no ha salido el dinero y por tanto pues no se ha pagado. Lo que está diciendo Rusia es que se está armando
Euroclear, que se está literalmente convirtiendo en un arma al sistema financiero. ¿Hay algo de razón en ese argumento? Bueno, hay que reconocer, yo creo que de una vez por todas, que nosotros estamos en guerra económica con Rusia. Hay muchos tipos de guerra, ¿no? Hay la guerra cinética, ¿no?, que es la que se hace con armas y con explosivos, y hay guerra en el ciberespacio, que también existe y también está en marcha, y hay una guerra económica, y Occidente está en guerra económica con Rusia. El ministro de Rusia decía literalmente esto, que se están adoptando esas medidas de guerra económica. En primer lugar, приняты меры по контролю за оттоком капитала из страны. Pero que ellos planteaban pagar en rublos y que su conversión se hacía descongelando reservas de oro y de divisas. Hoy el G7 dice congelemos el oro también. Da la sensación de que el G7 está intentando taponar esa posible vía de escape. General, ¿eso es efectivo? Enrique Ayala, Fundación Alternativas, ¿eso puede ser efectivo? Ahora, lo que ha decretado el Kremlin es que a partir de ahora ellos van a depositar el dinero correspondiente al servicio de la deuda en el Depósito Nacional de Pagos ruso en rublos, y que si no lo pueden cobrar los bonohabientes, pues no es problema de ellos, ¿no? Aquí yo creo que la cuestión es efectivamente si toda esta presión creciente sobre Rusia va a producir el efecto que Occidente está esperando, y es que se derrumbe la economía rusa y se derrumbe la sociedad rusa, y eso afecte al régimen actual y al gobierno de Rusia y le obliga a capitular de alguna manera, ¿no? Pero eso es muy difícil que pase, porque Rusia internamente no está tan mal, ¿eh? Está recibiendo 1.000 millones diarios de los hidrocarburos, y mientras los precios del petróleo y del gas sigan estando al nivel que están y lo pueda seguir vendiendo, pues tiene bastantes recursos. O sea, la única forma de que todas estas sanciones funcionen sería cortar la entrada de ingresos por petróleo. Pero es que esto es muy difícil, porque el petróleo no solamente se vende a Occidente, el petróleo se puede vender a India también, claro, y se puede vender a China, y se puede vender a otros países, y además se puede vender con un descuento importante, porque el presupuesto ruso está basado en un precio del barril de petróleo entre 50 y 60 dólares, y ahora resulta que el precio del Brent está en 115, ¿no?, o 120. Entonces, si lo vende con un 30% de descuento a India, todavía está vendiéndolo con un 50% de beneficio sobre lo que está previsto en sus presupuestos. O sea, Rusia tiene ahora mismo, general, capacidad para aguantar todo este estrangulamiento un tiempo largo. El problema más importante que tiene Rusia ahora mismo es la inflación. También nos pasa en Occidente, pero claro, en Rusia es de 2 dígitos, ¿no? Y eso normalmente, pues claro, afecta a las familias. Entonces, claro, a largo plazo puede causar malestar en la población y tener algún tipo de problemas políticos internos, pero a largo plazo. Y además se espera que tanto la caída del Producto Interior Bruto como la inflación mejoren a final de año en lugar de empeorar. Así que es difícil que a medio plazo todo esto vaya a desembocar en lo que se pretende, que es un derrumbamiento del régimen ruso. Pues general retirado, analista de la Fundación Alternativas, Enrique Ayala, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado, buenas noches. Esta ahora mismo es la situación, esta ahora mismo la lectura y esta ahora mismo la proyección de futuro. Hemos retrocedido a 1918, insisto, a tiempos de Lenin. Gracias a las políticas de Putin. El hombre que se presentaba públicamente así en un ceremonial de homenaje, Vladimir Putin. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи... Deja hoy en situación de quiebra a Rusia. Es un retroceso literalmente de 100 años. Товарищи офицеры, генералы Hora y 25 admirales. de los negocios. Seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.